Segunda de Corintios en sus Biblias, entonces, capítulo 12, verso 14 al 21. Los voy a invitar a ponerse de pie, una manera de respeto a la Escritura, los que pueden hacerlo, ¿sí? Segunda de Corintios 12, verso 14, dice así de esta manera: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, y que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Muy bien, oramos. Amado Padre, encomendamos a la guía de tu Espíritu la enseñanza de la Escritura en esta mañana, y al abordar un tema tan particular como es el liderazgo en amor, pedimos, Padre, que seas tú el que hables más allá de lo que hemos de decir. Tu Espíritu es poderoso para penetrar en el corazón, en lo más íntimo de los pensamientos, confrontarnos con la verdad y doblegar nuestros corazones para ir en obediencia a Cristo. Así deseamos que sea esta enseñanza, no solo para los líderes de familia, sino también para cada uno de nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Bueno, habiendo comenzado ya en el último domingo de mayo las enseñanzas acerca de la familia, como solemos hacer en este mes de junio y los meses siguientes, y hemos dado un inicio nosotros para poder terminar algo que habíamos comenzado el año pasado, ¿sí? Hablando acerca de los fundamentos, ¿sí? Los cimientos para edificar el hogar en la verdad. Y las bases sobre las cuales debe edificarse la vida familiar son 4, dijimos nosotros. De aquí todo lo demás, ¿no? De aquí todo lo demás que se debe edificar en una familia. Pero hay 4 bases que deben gobernar la vida del hogar. La primera es la vida conyugal o el compromiso, la vida conyugal, el compromiso conyugal, refiriéndonos nosotros a estar unidos legalmente en el matrimonio, sí, por las leyes del Estado. Y ya hemos abordado eso el año pasado, en cuán importante es eso a la luz de la Escritura, y que eso sienta el principio en el hogar de lo que es la lealtad. Sí, eso es un principio fundamental en cuanto a las relaciones dentro del hogar. El segundo principio es el de autoridad y sumisión, y eso ayuda a ese principio a mantener el orden dentro del hogar. Eso hablamos también el año pasado. El principio de sabiduría, de lo cual hablamos también el año pasado, en cuanto a eso que ese principio da dirección a la familia. Le da un sentido, un rumbo a la familia, no simplemente tener familia por tener familia y vivir en un hogar todos juntos por vivir y que pase la vida, ¿no? Sino tener un propósito como familia, tener una dirección como familia, ¿sí? Eso lo plantea obviamente el líder de la familia. La familia tiene que tener propósito. Cuando tiene propósito la familia, todo se ordena en torno a ese propósito. Horarios, rutinas, proyectos, todo se va a ordenar de acuerdo a ese propósito. Si no, la familia va navegando en este mundo para donde dé el viento, si no hay propósito. Y por eso es muy importante el principio de la sabiduría, que la vida familiar tenga sentido, tenga propósito, sí, a la luz de la voluntad de Dios. Y el último principio que establece las bases del hogar, la base de la vida familiar, es el principio del amor, ¿sí? Y ese comenzamos a hablar nosotros el último domingo de mayo, y es el que nos quedaba para hablar y completar y después abordar otros temas de la familia. Y ese principio del amor propicia lo que es la unidad,
o también podríamos decirlo, la sana convivencia entre los miembros de la familia. El amor está ahí para aceitar las relaciones, ¿sí? Ustedes saben que el propósito del aceite en el motor del coche es justamente para que esa fricción que se produce entre los metales no cause daños, ¿sí? Para que todo pueda funcionar sin hacer cuando empieza el coche a hacer esos ruidos raros, uno ya se empieza a preocupar y uno empieza a pensar, será el aceite, hay que cambiarlo, no tendrá aceite. Y ustedes saben, cuando falta el aceite, uno mira ahí en el tablerito del coche que la temperatura va subiendo. Algo así pasa en casa, ¿no? Cuando falta ese condimento del amor, la temperatura empieza a subir, se pone peligrosa la cosa en el hogar. Bueno, el amor ayuda a aceitar las relaciones, por eso es muy importante para justamente la sana convivencia entre los integrantes del hogar. En realidad, las 4 bases los 4 principios que estamos mencionando, todos tienen que ver con las relaciones dentro del hogar, ¿sí? Cada uno en su aspecto, pero el amor justamente en el hecho de que la relación entre los roles, especialmente el desempeño de los roles, sea en una manera tal que traiga edificación, que traiga un buen ambiente dentro del hogar. Nosotros dijimos que la ley, el amor es una ley, ¿sí? Es una ley. Así está planteado en la Escritura el tema del amor, como una ley. Y ya hemos argumentado nosotros que no es un sentimiento como lo plantea el mundo, como la cultura nos ha enseñado, sino que es una ley. Y así debe ser establecido el amor dentro de la familia, como una ley, como una norma, ¿sí? Ya sé que decirlo de esta manera parece, ¡ay, qué frío! Yo estoy acostumbrado al amor como una cosa más de osito de peluche, de sentimentalismo y todo eso, ¿no? Pero en realidad es una ley, ¿sí? Que exige determinadas acciones. Por eso es que es bueno que se plantee como una ley, porque cuando hay una ley está exigiendo determinadas acciones. Si es un sentimiento, no está exigiendo acciones, está exigiendo sentir algo, pero cuando es una ley exige determinadas acciones y por eso es importante que el amor sea planteado como una ley. O sea, la Biblia no solo nos manda amar, sino también nos manda cómo hacerlo y nos dice cómo hacerlo también, ¿sí? Y eso es importante, porque eso de el yo amo a mi manera, ¿no? El famoso yo amo a mi manera. No, pero vos no me expresabas así, pero yo te amo a mi manera. Bueno, es muy subjetivo eso, ¿no? Cuando hay una ley, ya el a mi manera queda descartado, ¿sí? Bueno, en este país hay leyes, sí, pero yo acá vivo a mi manera. Las respeto a mi manera, las leyes, ¿no? Como cruzar el semáforo. Yo lo respeto al semáforo a mi manera, ¿sí? No está eso. Cuando hay una ley, la acción es tal y tal, bien específica. Y en cuanto a la ley del amor también, hay maneras particulares y específicas determinadas en la Escritura para expresar amor. Así que el te amo a mi manera queda descartado ya. Ya no podés amar a tu manera cuando estás en Cristo. Tenés que amar a la manera en que Dios dice que debes amar a los demás, especialmente en el seno del hogar. ¡Wow! Esto nos pone contra las cuerdas, ¿verdad? Porque hasta ahora yo estaba cómodo con el te amo a mi manera, pero ahora no. Ahora la Escritura nos pone casi en knockout con este asunto, ¿no? Porque demanda realmente una manera específica de amarnos los unos a los otros, y especialmente en el seno del hogar, ¿sí? Si amar fuese una cuestión subjetiva, ¿sí? Si amar fuese una cuestión subjetiva es te amo a mi manera, ¿sí? Supongamos que es así, ¿con qué base sería juzgado entonces? ¿Quién me podría juzgar si amar fuese una cuestión subjetiva? Nadie me podría juzgar, porque yo te amo a mi manera y el único que sabe que yo estoy amando soy yo, porque te amo a mi manera. No hay nadie que me podría juzgar, por lo cual Dios no me podría juzgar a mí si yo amé o no, porque yo amé a mi manera. Y es por eso que el tema de yo te amo a mi manera va en contra en realidad de la revelación bíblica, y además la Escritura enseña claramente eso, ¿sí? Si estuviese ante un tribunal siendo acusado de falta de amor, mi respuesta no podría ser, Señor, yo amé a mi manera. No. Yo di indicaciones específicas en mi palabra de cómo debías haber manifestado ese amor. Por eso es que se nos juzga a nosotros. Se nos juzgará, en realidad, en el tribunal de Cristo por falta de amor, o se nos premiará por haber manifestado el amor tal cual la Escritura lo enseña. Interesante eso, ¿no?
Así que vamos a considerar el cómo, porque esa es lo que viene aquí, la parte interesante del estudio, ¿no? El cómo amar. Y lo vamos a hacer nosotros en 3 aspectos. Vamos a comenzar en esta mañana hablando del liderazgo en amor, ¿sí? Ahí debemos comenzar siempre, ¿sí? Vamos a hablar también de una crianza en amor y vamos a hablar de una convivencia en amor. Son 3 cosas que me parece van a abarcar todo lo que implica en realidad de manera general, ¿no? Hay mucha cosa específica ahí, pero de manera general abarca todo lo que tiene que ver el amor en la vida familiar. Un liderazgo en amor, una crianza en amor y una convivencia en amor. De esas 3 cosas la Escritura nos habla muy, muy bien. Y vamos a empezar en esta mañana, con la ayuda del Señor, a hablar de un liderazgo en amor. Y el pasaje que leímos nosotros es apropiado. Sí, es apropiado. Ahí Pablo habla acerca de su amor por la iglesia de los Corintios, o en Corinto, ¿sí? Necesariamente debemos comenzar por el liderazgo en el hogar, ¿sí? O por el liderazgo en amor, hablando de los hombres en el hogar, ¿sí? Manifestando amor o liderando con amor. ¿Por qué? Bueno, porque sobre el líder recae siempre la mayor responsabilidad. Siempre sobre los líderes en cualquier lugar, en el hogar mucho más. Sobre él recae la mayor responsabilidad. Y es el líder el responsable de establecer este principio de amor, ¿sí?, en el hogar. Es el líder. ¿Han escuchado esa expresión? En esta casa tenemos la cultura del trabajo. ¿La han escuchado? Sí, todos hablan de esa expresión como diciendo nosotros nos enseñaron, nos cultivaron la idea que tenemos que trabajar para ganarnos nuestro sustento. Bueno, en cierta manera, la responsabilidad del líder también es establecer en el hogar una cultura del amor. Que se pueda decir, en esta casa tenemos la cultura del amor. Así guarda cómo nos comportamos, acá tenemos la cultura del amor para saber cómo relacionarnos los unos con los otros. ¿Sí? Ese debe ser el propósito, en realidad, de este principio. Que el amor se vuelva realmente una norma, o sea, vamos a decirlo así, la palabra que deriva de esa palabra norma es normalidad, ¿sí? O sea, el amor debe ser una normalidad, debe ser algo normal en la vida del hogar, en la relación los unos con los otros, y no algo excepcional, sino debe ser la normalidad. A eso nos referimos, que el amor debe establecerse como un principio en la vida familiar. Bueno, quien tiene el trabajo de que eso sea así en la vida familiar, principalmente es de los hombres, es del líder del hogar. Si no, note, por ejemplo, Efesios capítulo 5, ¿a quién se le dice que debe amar? Al esposo se le dice que debe amar a la esposa, y la esposa debe respetar al esposo. Así que hay una carga mayor sobre los hombros del líder de la familia para que establezca este principio del amor como una forma de vida dentro del hogar, ¿sí? Así que por eso es que esto debemos comenzar por ahí. Y segundo lugar, porque los daños que causa la falta de amor en un líder traen consecuencias a largo plazo, como también lo son los beneficios de un liderazgo en amor. No voy a detallarlo ahora, seguramente va a ser algo que vamos a mencionar mucho cuando hablemos sobre la crianza en amor. Pero los daños, queridos hermanos, que causa la falta de amor en un líder, ¿sí?, la falta de actitudes de amor en un líder, traen consecuencias a largo plazo, a largo plazo. Los daños en el carácter, en las emociones, en la psiquis incluso de los hijos, no siempre son vistos en la primera etapa de los hijos. Se ve después, cuando los hijos empiezan a crecer. Y ahí es cuando los padres lamentan si la verdad que tenía que haberlo tratado distinto. Hay muchas cosas que vamos a hablar en ese momento. La falta de amor en la comunicación, por ejemplo. Hijos cuando llegan y dicen, mi papá nunca me habló, nunca se sentó a hablar conmigo, nunca me aconsejó. Y eso es falta de amor. Escuchaba justamente a alguien esta semana, lo planteó de una manera tan simple. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos manifestando amor a alguien, ¿no? Ya sea entre esposos o los padres con los hijos? ¿Cuál es la primera manifestación de amor a nivel físico? ¿Le dan qué? La mano. No están, por lo menos pasa con mi esposa. Estamos descansando y estiramos así un momentito la mano para darnos la mano un poquitito. O están caminando y de repente, sola, la mano se pega, porque es la manifestación más sencilla y más simple de afecto, de amor. El amor se manifiesta de muchas maneras, hablando, pero también físicamente. Y no estamos hablando de tema sexual, sino un abrazo, pero la mano,
el tocarse sencillamente, ¿no? ¿Cuántos hijos han crecido sin haber sentido el toque de su papá, llevándolo de la mano, ¿no? Esa imagen que a veces aparece por la web, ¿no? El papá dándole la mano al hijo. Es tan sencillo y una expresión de amor tan profundo. Porque le da mucha seguridad al hijo, ¿verdad? Especialmente cuando son chiquititos, le da mucha seguridad. ¿Sí? Bueno, todos esos detalles, en verdad, son cosas importantes que ayudan al crecimiento y al desarrollo de los hijos. Física, emocional, espiritual y psíquicamente, ¿sí? Hay un efecto en la vida de los hijos que no siempre se mide en el momento en que ellos son chiquitos, pero después cuando son grandes se pagan las consecuencias, ¿no? Los daños son serios. Por eso debemos empezar nosotros hablando sobre el líder del hogar, ¿sí? El hombre en la familia, que debe tener este liderazgo en amor, ¿sí? Pablo no estaba casado, ¿sí? Pablo no estaba casado, que fue quien escribió esto que acabamos de leer, y no sabemos si antes de ser creyente lo estuvo, en verdad, pero sabemos que está claro en la Escritura que él no tenía familia mientras estaba ministrando como apóstol, ¿sí? Y mismo en la segunda carta de Corintios, acá en el capítulo 9, él va a hablar acerca de ese tema, que parece ser que los corintios lo acusaban a Pablo de que, ¿qué intenciones tenés vos con algunas hermanas en la iglesia o con alguna hermana en la iglesia? Porque parece que lo acusaban como que vos te andas queriendo casar, ¿qué te pasa? Y Pablo dice que ¿acaso no tengo derecho a querer casarme como cualquier otro hombre? Pablo dice, claro que tengo derecho. Bueno, algo entendemos nosotros a la luz de eso que él no estaba casado y no tenía familia, sí. O sea, no tenía hijos. Sin embargo, podemos decir con toda seguridad que si los hubiese tenido, si Pablo hubiese tenido hijos mientras él era apóstol, ministro de Dios, habría sido un padre ejemplar. El apóstol Pablo habría sido un padre ejemplar, ¿sí? Él había cultivado, por esto lo digo, él había cultivado y desarrollado todas las cualidades de un líder según Dios. En especial desarrolló un carácter de amor que está evidenciado en cada una de sus cartas. Cómo él amaba a cada una de las iglesias como si se tratase de sus propios hijos. Especialmente en la carta que vamos a utilizar nosotros como referencia para hablar de este liderazgo en amor, ¿sí? Interesante eso. Él desarrolló en especial este carácter de amor. Por eso es que podemos apoyarnos nosotros en su ejemplo al considerar este tema de un liderazgo en amor. Llevó adelante su ministerio el apóstol Pablo como un apóstol, como un siervo, como un administrador de Dios, como un predicador del Evangelio, pero en especial Pablo llevó adelante su ministerio como un padre. Y eso a veces no se considera tanto. Se nota así en las cartas, pero no es un tema que llame tanto la atención, que se destaque. Pero Pablo llevó adelante su ministerio en el trato con los hermanos en las distintas iglesias como un padre. Así los trató a cada uno. Especialmente si usted lee la carta a los tesalonicenses, es una carta tierna. Él habla como la nodriza cuida a los más pequeños, así yo cuidé de ustedes, ¿no? Y en el texto que nosotros estamos considerando aquí, vemos que así se sentía Pablo con la iglesia de los Corintios, a quienes amó como a sus propios hijos, ¿sí? Por eso dice, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Está haciendo alusión a él mismo, de lo que él había hecho con los corintios, ¿sí? Ahora vamos a hacer notar un poquito eso, ¿sí? Y como todo padre que ama de verdad, ¿sí? El apóstol Pablo amó a personas difíciles de amar. Por eso en la carta a los Corintios, en las dos, se nota mucho más el amor de Pablo. ¿Por qué? Porque amó a personas difíciles de amar. Y vaya que eran difíciles los corintios para amar, en el sentido humano lo digo, el apóstol Pablo los amó de una manera impresionante, y no me equivoco en esa palabra, entregándose por entero para el bien de ellos. Pablo hizo por los corintios, por la iglesia de Corinto, lo que no hizo por otras iglesias. Cada vez que pensaba en este texto en esta semana, pensaba en las distintas familias que uno conoce, que tienen varios hijos, y uno es lo que solemos llamar la oveja negra. Y llamativamente, y eso me quedo contemplando en los padres, llamativamente los padres, con ese hijo, que es el problemático, es con quien más se entregan, a quien más le dan, a quien más se preocupan. Y pareciera ser que en algunas familias otros dicen, pero a nosotros nos aman. No, sí los aman, pero es ese hijo problemático, difícil,
el que más le causa compasión a un buen padre, un padre que ama, y es con el que se desviven y están luchando y están entregándose todo para poder ayudarlo y hacerlo recapacitar en la situación en que esté. Bueno, así es Pablo con los corintios. Los corintios vienen a ser la oveja negra de la familia en las iglesias que Pablo tenía que apacentar, pero los amó. Los amó. Es impresionante esto. Hizo con ellos lo que no hizo con otras iglesias, solamente una. Hizo, aparte de Corintio, lo que hizo aquí, que era la iglesia de Tesalónica y es mencionado en el capítulo 1 de la carta a los tesalonicenses, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Renunció a sus derechos. Renunció a sus derechos para servir a la iglesia en Corinto. Él renunció a él. No lo hizo en otras iglesias, en verdad. Lo hizo aquí, como una muestra de amor. Por eso dice, iré a vosotros y no les seré gravoso. ¿Sí? Esa expresión, no seré gravoso, que usa el apóstol Pablo ahí, es una expresión que se refiere a no seré una carga en gastos de dinero. A eso se refiere Pablo. Yo iré a vosotros y no estoy esperando, ni tampoco quiero y no les pido que ustedes hagan cargo de mi viaje, ni de mi estadía con ustedes. Voy a ir a ayudarlos en este problema que tienen, pero no estoy esperando que ustedes me ayuden económicamente. Todo lo que este viaje implica para llegar a ustedes, mi estadía ahí, el lugar donde voy a estar, todo va a salir de mi bolsillo. Por eso dice, yo me gastaré lo mío. Esto va a salir de mi bolsillo, dice el apóstol Pablo. Ustedes no tienen que poner un solo peso para esto. Todo esto lo costeo yo, porque yo les amo a ustedes. Y esto Pablo lo hacía, tenía derecho en verdad tenía derecho a que la iglesia lo sostenga. Era un derecho de apóstol. Él lo trata en capítulo 9 a esto. Tenemos derecho porque el Señor Jesucristo ya dijo esto. Los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio y se refería al hecho de que el obrero es digno en su salario. Y Pablo dijo, no quiero, en verdad, no se hagan problemas ustedes por esto. Yo costeo todos mis gastos, dice Pablo, allí. Así que hizo por los corintios lo que no hizo por otras iglesias. Es más, él llega a decir, he despojado a otras iglesias por amor a vosotros. ¿Qué quiere decir he despojado a otras iglesias? Recibía sustento de otras iglesias y lo que recibía era para poder ayudar a la iglesia de Corintio. Es más, recibió dinero de iglesias menos solventes económicamente que la iglesia de Corintio, que era una iglesia muy numerosa y de gente muy próspera. Recibió ofrendas de la iglesia en Filipos, que era una iglesia humilde y sencilla. Sin embargo, el apóstol Pablo, de esa ofrenda que le mandaron a los filipenses, los a los corintios, ve ahí, tengo un peso por ellos, tengo un peso por estos hijos problemáticos. Y dijo, no voy a gastar, no voy a dejar que ellos gasten nada, yo me gastaré de todos por amor a ellos. Por eso en el versículo 15 dice, con el mayor placer. Y Pablo dice, por vos no sabés lo que tengo que sufrir, como algunos padres que no aman. No, por vos sos el dolor de cabeza mío. ¿Cuándo vas a cambiar a la fin? No, no dijo eso Pablo. Dijo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Wow, he visto padres así, y madres así también, Con el mayor placer me gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. ¿Acaso no es ese el amor de un padre? ¿Acaso no es ese el amor de un padre? Claro que sí. Por eso Pablo era apóstol, era predicador, era un hombre entendido, pero ante todo vemos aquí que él era un padre. Los corintios no podían negar que tenían a alguien que los amaba, ¿sí? Aunque lo negaban igual. Lo negaban. Dudaban de las motivaciones de Pablo, pero él los amaba igual. Tremendo. Comenzó su ministerio en Corinto trabajando junto a Aquila y Priscila. Algunos se acordarán si son lectores de la Escritura, Hechos capítulo 18, llegó a Corinto y cuando llegó a Corinto no tenía un solo peso. Se habían quedado sus ayudantes en el camino por unos problemas en la obra, que había tenido que salir Pablo así apedreado, y bueno, llegó a Corinto y no tenía nada. La billetera, abrió la billetera y tarjeta de crédito no había. Así que nada. ¿Y qué hizo Pablo? Se puso a trabajar. Sabía hacer carpas, tiendas, lo que dice el texto, ¿sí? Las carpas. Y se encontró con Aquila y Priscila, un matrimonio creyente, un equipo muy lindo de matrimonio trabajando juntos, y ellos también eran del mismo oficio, así que se pusieron a hacer carpas juntos. Armaron una pequeña empresa, hicieron un mini emprendimiento, ¿sí? Ahí ellos tres. Pero también nos dice el texto en Hechos 18, que cuando llegaron Silas y Timoteo, Silvano y Timoteo, ¿sí? Él pudo estar entregado por entero a la predicación del Evangelio. Que dice que cuando llegaron Silvano y Timoteo, vinieron con ofrenda de las iglesias que habían recién fundado
Y cuando llegó la ofrenda, Pablo dice, bueno, ahora está, llegó la ofrenda, ¿qué hago ahora? Me entrego por entero a la ciudad de Corinto para formar la iglesia aquí. Y eso fue lo que hizo. Y eso fue lo que hizo, ¿sí? Podía ocuparse por entero en su trabajo de apóstol y nunca recibió de los corintios dinero alguno. Vayan ahí conmigo al capítulo 11, ¿sí? Capítulo 11 del texto que estamos leyendo en la misma carta. Capítulo 11, y noten ustedes lo que dicen versículos 7 al 10. Versículos 7 al 10. Sigue hablando del mismo tema, Pablo, ¿sí? Ya lo empezó en capítulo 9 y sigue hablándolo aquí. Saben que la carta a los corintios la primera atiende los problemas. La segunda, el apóstol Pablo manda aquí, hay una en el medio que no la tenemos entre la primera y la segunda, pero ese es otro tema. Es la carta triste, se llama la que está en el medio entre la primera y la segunda, porque fue muy fuerte. Tan fuerte que Pablo se asustó como diciendo, wow, capaz que los fui muy demasiado. Y escribe la segunda justamente para eso, porque pensé que ustedes estaban demolidos con la carta que les mandé. Bueno, y acá atiende algunos problemas que todavía seguían, que eran contra él, contra su ministerio, contra su persona, contra sus motivaciones. Y dice en versículo 7 del capítulo 11 así de esta manera, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enriquecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Dice, pequé al renunciar a mi derecho. Está como siendo irónico. Dice, ustedes se sienten ofendidos porque yo al final no me sustenté a mí mismo, no les fui una carga. Está siendo irónico en lo que está diciendo, ¿sí? Versículo 8, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ceros gravoso. Y dice versículo 10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las iglesias de Acaya. Las iglesias de Acaya es esa, la iglesia de Corintio, junto con otras. ¿Cuál era su gloria? La gloria de él era que predicando el evangelio gratuitamente sea puesto en alto la verdad de Cristo. Sí, esa era su gloria. Se sentía orgulloso en eso, de padecer por el nombre de Cristo. Ese era el orgullo de Pablo, si podemos hablar humanamente de esa forma, ¿sí? Ahora, noten lo que Pablo hizo ahí. No fue gravoso, no fue una carga para ninguno de los corintios, pero aún así, habiendo hecho una muestra de amor muy grande, los corintios criticaron a Pablo por su forma de predicar. Pablo no era muy elocuente, ¿sí? No tenía carisma para hablar en público. Uno piensa en Pablo y dice, wow, ¿cómo escribía? Sí, escribía muy bien, pero no era tan atractivo predicando. No era como el Apolos que tenían en Corintios. Apolos, que era poderoso en las escrituras, era como una elocuencia para hablar, pero no era así Pablo, no era así. Pero lo criticaron por eso, por su forma de predicar, menospreciaron su apariencia física, ¿sí? En las cartas está esto, en las dos cartas se nota este menosprecio por su apariencia física. Los que han leído acerca de registros históricos hablan de alguien con una apariencia poco atractiva. No voy a mencionar ninguna de ellas porque puede que cometa algún error ahí, ¿sí? Pero no tenía una linda apariencia, no era un lindo muchacho, digamos así, el apóstol Pablo, físicamente hablando. Y lo menospreciaban, los corintios se fijaban mucho en eso. Oh, este está subidito de peso, este no me cae bien como aquel predicador que está en línea, ese sí que la verdad que tiene el poder de Dios en sí, ¿no? Bueno, cosas así pensaban. Cosas así porque en Corinto había unos superapóstoles que tenían toda una presentación y una pinta en público, y dijo, wow, estos son del cielo, estos son como ángeles de Dios. Y el apóstol Pablo no tenía esa apariencia, y lo menospreciaban a él por esto, ¿sí? Favorecieron a los falsos maestros, otorgándoles el mérito que era de Pablo por todo el trabajo entre ellos, ¿sí? También eso. Lo que Pablo había hecho fundando esa iglesia a pico y pala, sí, estaba ahí con todo lo que hizo. Después le otorgaron el mérito, nosotros somos lo que somos, decían los corintios, por estos superapóstoles que están entre nosotros. Y Pablo, el padre de ellos, el que gastó lo suyo, no lo mencionaban en ningún momento. No había palabras de gratitud para Pablo. Así lo trataron los corintios, ¿sí? Y ellos dudaban de sus motivaciones, sospechaban de sus intenciones y desafiaron además su autoridad. Por eso dice en la carta, en esta segunda carta, algunos están enorgullecidos porque piensan que yo no voy a ir, que solamente estas son palabras y que yo en verdad soy un cobarde y no voy a ir. Bueno, a esos, les pongo que yo estoy dispuesto a ir. Y estoy dispuesto a ir con vara, ojalá no sea necesario, dice Pablo.
pero trataban también de cobarde. ¿Sí? Dice, Pablo quiere mucho, se hace muy valiente con cartas, pero que esté acá, que venga acá y que me enfrente. Bueno, esa es la idea. Desafiaban su autoridad. Así era la iglesia de Corinto. ¿Sí? ¿Ha tenido algún hijo así? ¿Ha tenido hijos así, papá, mamá? Bueno, son los hijos difíciles estos. Son los hijos difíciles. Pero aún así, los amó. Los amó. Aunque él fue amado menos. ¿Ha tenido hijos así? Aquellos ustedes, papá, los ama, pero ellos incluso, aunque usted demuestra más amor, ellos demuestran menos amor hacia usted. ¿Acaso no es eso lo que solemos ver en padres que aman de verdad? Suelen tener una atención especial con los hijos difíciles. Y no es que no amen a los otros, pero ven una mayor necesidad de preocupación en los que son complicados y problemáticos, como por ejemplo el de Lucas 15. ¿Se acuerda cuál fue la acusación del hijo que estaba en casa cuando vio que el papá le hizo una fiesta a ese hijo arrepentido que volvió? Oh, no, ¿cómo vas a perdonarlo? A este tenés que agarrar a los palazos y dejarlo fuera. No, tú estás siempre conmigo. Ese hijo que estaba ahí, que representa a los religiosos de su tiempo, ¿no? Es el que tenía el mismo problema que el otro, solo que lo tenía internamente y no lo exteriorizaba. Sin embargo, queridos hermanos, el padre estaba ahí preocupado por el otro que no estaba en casa. Tenía un peso por ese hijo que no sabía que era de él. Del otro lo tenía en casa y trataba con él todos los días. Recibía sus beneficios todos los días. Pero el otro le preocupaba más. Ese era un padre que amaba de verdad. Bueno, todo esto fue la introducción, pero no se haga problema. Lo que queda es cortito, por las dudas. Todo esto fue la introducción porque este es un mensaje de 3 domingos. ¿Sí? Es un mensaje de 3 domingos. Solo vamos a ver una cualidad esta mañana. Tranquilos. Muy bien. La pregunta que vamos a responder a partir de ahora y por los domingos que vienen es qué cualidades debe reflejar un liderazgo en amor. Yo sé, ya está en la mente, todos tienen la idea, ¿no? Porque hay un montón de cosas que podríamos mencionar. Y también fue un problema para mí el elaborar el mensaje, ¿por dónde vamos? Porque es tanto lo que podemos decir y solo tenemos un poquito de tiempo, solo unos pocos minutos en la semana para exponerlo. Y esto vino, el Señor lo trajo a mi corazón, que me parece que yo no lo tenía presente, ¿verdad? Confieso. Entre pensar en un líder, pero el Señor me lo trajo y dijo, esto es entre las cosas más importantes. Y es paciencia. Paciencia. Y me acordaba de esto porque un misionero hace muchísimos años, a quien conocemos con mi esposa, lo conocemos desde que comenzó su ministerio hasta cuando ya ahora tiene nietos. Recuerdo que en los primeros años, cuando sus hijos eran pequeños, estando en charla, en campamento, cuando está el mate y todo lo demás, él dice esto: uno no sabe lo que es paciencia hasta que tiene hijos. Eso fue lo que dijo. Uno no sabe lo que es tener paciencia o cultivar paciencia o trabajar con paciencia hasta que tiene hijos. Por las dudas, atenti a eso, por favor. Y lo que están pensando también, por las dudas. Pero sí, paciencia. Comienza a relucir allí o comienza a verse la necesidad en ese ambiente de familia, la necesidad de paciencia. Pero voy a ir un poco más allá también sobre esto. En verdad es que cuando nosotros entramos en la vida matrimonial, en verdad nosotros, no estoy criticando a mi esposa, estoy diciendo que ella tiene que tener paciencia conmigo. ¿Es así? Muy bien, por las dudas. Pero cuando empezamos a convivir con otra persona, nos damos cuenta de la necesidad de paciencia. Todo está bien acá, todos somos pacientes con todos durante esta hora y media que estamos en la reunión. Pero somos pacientes porque no nos vemos más. Pero si tuviésemos que vivir con cualquiera de ustedes tuviera que vivir conmigo durante una semana, Señor, dame paciencia, estaría rogando. Porque es en el hecho de estar todos los días, 24 horas del día, con otra persona que es pecadora, que es egoísta, que es orgullosa, porque todos somos así, y decimos, wow, quiero paciencia, no sé por qué está llorando, dame paciencia, Señor. Muy bien, todas esas cosas que suceden, ¿verdad? En la convivencia con otras personas, ¿verdad? No sé por qué está enojado, por qué está refunfuñando ahora, dame paciencia, Señor. Todas esas cosas pasan en el hogar. Por eso creo que la paciencia es una gran virtud que manifiesta amor, ¿sí?, hacia la otra persona. Todos queremos que nos tengan paciencia, solo que nosotros no queremos tener paciencia con nadie, ¿verdad? Queremos, listo, basta, está así, listo. Pero a mí teneme paciencia, por favor. Muy bien. Yo soy así también, ¿sí?
Cuando Pablo enumera las cualidades del amor, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 13, eso estamos mirando con los matrimonios. No voy a hacer el estudio de eso ahora, porque lo estamos mirando con los matrimonios, pero en 1 Corintios capítulo 13, Pablo escribe todas las cualidades del amor. ¿Y sabe qué es lo interesante? Y acá está lo interesante de eso que no había notado hasta ahora en el texto. Es que Pablo, esa lista comienza y termina con dos palabras que, aunque son distintas, están concentrando o concentran lo mismo, que es paciencia, ¿sí? En 13 de 1 Corintios, verso 4 y verso 7, ahí está el sándwich. Esas dos cualidades encierran todo, ¿sí? Empieza con el amor es sufrido y termina con el amor todo lo soporta. En griego son dos palabras diferentes, pero las dos cualidades que se mencionan allí están relacionadas con paciencia, con ser pacientes, ¿sí? Ese énfasis del escritor, que es el apóstol Pablo, nos hace pensar a nosotros, muchachos, guarda, yo dije todo esto, del amor, todo esto, no se olviden acá. Empecé con paciencia y terminé con paciencia. Como que tener paciencia es una de las manifestaciones más preciosas del amor. ¿Acaso no es eso? En verdad lo que nosotros disfrutamos, que alguien nos ha soportado, nuestros caprichos, nuestros berrinches, nuestra falta de rapidez, ¿no? Cuando usted está aprendiendo a manejar, se aprendió a manejar con alguien y el otro es poco paciente. Dale, ¿qué haces? ¿No? Recién ni siquiera encendí el coche. Bueno, entonces dice, mejor busco a otro para que me enseñe, ¿no? Disfrutamos a los maestros pacientes, ¿no? Que saben que no somos muy rápidos de mente, no tenemos, y los disfrutamos. ¡Guau, qué paciencia me tuvo!, ¿verdad? Por eso es que la paciencia es una gran muestra de amor. Simplemente así rápidamente, perdón, pero tantas cosas vienen a la mente cuando pienso en esto. Estudié poquito piano, no mucho, no piensen que soy pianista, pero estudié poquito. Ese año que estuve estudiando piano, una profesora muy capaz. Era una eminencia, ya habrá fallecido, pero excelente profesora, ¿sí? Enseñaba acá en el colegio Escarechea. Ella. Cuando yo entré a la primera clase, había otro alumno delante mío que estaba tocando. Y ese alumno, cuando yo entré, yo me quedé porque era en su casa, solamente un alumno, me quedé escuchándolo. Maravilloso cómo sonaba, pero genial. Realmente como un concertista de piano tocaba. Y era un chico Down, ¿sí?, que estaba tocando. Que ustedes saben que algunos chicos con ese problema tienen problemas motrices. Y este chico tenía ese problema de que no podía mover bien los dedos. Y yo después no me pude evitar la pregunta cuando se fue, pero ¿cómo? Bueno, ese chico me llevó años, dice. Años para ir dedo por dedo, para que primero agarre la posición que hay que tocar el piano y después para tener una técnica que es una técnica especial para tocar piano y no órgano. Bueno, todo eso me llevó años. Y cuando yo lo vi dije, wow, qué paciencia, qué paciencia. El chico ese hizo una nota para la tele porque estaban asombrados de que siendo así llegase a tocar de esa manera. Pero detrás había una profesora con paciencia, con paciencia. El amor todo lo sufre con paciencia, en especial heridas personales y las situaciones dolorosas. Ahora vamos a notar la importancia de la paciencia en el líder, ¿sí? Ese es el punto de nosotros en este tema, aunque sé que esto es útil para todos, ¿sí? Noten en 2 Corintios capítulo 6, ustedes tienen el texto allí, cerquita, capítulo 6, donde Pablo hace notar esta cualidad de la paciencia como un gesto de amor. Entender este texto que vamos a leer es muy importante recordar que Pablo está defendiendo su ministerio, ¿sí? Ante tanto menosprecio de la iglesia en Corintio y que preferían a los superapóstoles, que no eran más que engañadores, y que ellos tenían una idea de cómo debía ser en realidad el ministro de Dios. Pablo dice, no, muchachos, ustedes tienen una idea equivocada de lo que es un ministro de Dios. Un ministro de Dios es esto. Ustedes están equivocadísimos. ¿Cómo es un ministro de Dios? Dice el capítulo 6, versículo 3 en adelante, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos, ya que dice, nosotros nos recomendamos, dice, en todo como ministros de Dios. Esto es un ministro de Dios. ¿Y qué dice en primer lugar? En mucha paciencia. No importa si el que sube al púlpito tiene una teología extraída desde los mismos ángeles, pero si es una persona impaciente, ya descalifica, queridos hermanos, para ser tratado como un siervo de Dios. No.
Puede ser que tenga una iglesia numerosísima, no importa. Pero si es alguien que cuando baja del púlpito trata de manera irascible, impaciente a la gente, descalifica como siervo de Dios. Lo primero que Pablo menciona cuando dice nos recomendamos como ministros de Dios es en mucha paciencia. Esto es lo que identifica a un líder. Y en el hogar lo que identifica que usted está calificado para liderar a su familia es que usted tiene mucha paciencia con su esposa y mucha paciencia con sus hijos. Mucha paciencia con sus hijos. Pablo no dice en paciencia solamente, sino en mucha paciencia. ¿Sí? Interesante eso. Y después dice en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero. Wow, no mencionó ninguna sanidad, no mencionó ningún hablar en lenguas, no mencionó ninguna cantidad de número de gente que él convirtió, no. Mencionó todos sus sufrimientos. Esto es un ministro de Dios. Ustedes quieren ver gráficamente un ministro, esto es. Lo ven paciente y sufrido. Muy a pesar de todo lo que estás pasando, él sigue paciente ahí trabajando. Tremendo. Escuchen lo que dice el texto, no hace falta que lo busquen para no demorar mucho tiempo, pero el texto lo tiene anotado ahí. 2 de Timoteo 4, 1 y 2 dice así. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Esa manera que empieza es lo que te voy a decir es solemne. Es tan solemne que esto tiene que ver con el juicio de Dios. Vos tenés que pensar que lo que te voy a decir, vos vas a ser juzgado. Note cómo comienza. Lo que va a decir no es algo menor. ¿Y qué le dice entonces? ¿Sí? Que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Cuántas cosas podría haber mencionado Pablo allí? Pero él dijo, vos tenés que caracterizarte por esto. Sí, doctrina, sí, enseñanza, sí, predicación, pero sobre todo esto, Timoteo, con toda paciencia y doctrina. Las dos cosas juntas, doctrina y paciencia. Si hay solo doctrina, ojo, abramos bien los ojos a quien estamos escuchando. Doctrina y paciencia, que es carácter. El otro texto que está anotado allí, 2 Timoteo 2, 24, 26, dice así, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Esa palabra sufrido es la que se traduce en muchos textos en nuestra Biblia como paciencia. ¿Sí? Paciente, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Por qué le recomienda esto? Porque en ese momento en la iglesia, donde estaba Timoteo, que era la iglesia de Éfeso, había algunos que querían ocupar el lugar de liderazgo, pero eran contenciosos, estaban peleándose todo el tiempo por todos. Y se ve que eran jóvenes, porque ahí le dice huye de la pasión juvenil. ¿Cuál es la pasión juvenil? La de querer tener razón. Esa es la pasión juvenil. Tú huye de eso. ¿Y cómo debo ser, Pablo? Debe ser manso, paciente, corregir con mansedumbre a los que se oponen. No andar tratando de bajar, decir, le tapé la boca, le puse la tapa en la olla, como se suele escuchar hoy en día, ¿no? O como suelen salir las publicaciones hoy, que son tristísimas, hermanos, ojalá ustedes no las publiquen. Destrozó a la ideología de género. ¿En serio? ¿Hay que destrozar a las personas que profesan esa creencia? No estamos de acuerdo. Pero no destrozamos a nadie. Amamos a las personas. Y les amamos porque sabemos que están engañadas y cegadas en su entendimiento de la verdad. Creen que eso es la verdad. Así que, queridos hermanos, cuidado en la manera que hacemos apologética cristiana. ¿Sí? Pablo dice, debe ser manso, sufrido, paciente. Quizá a la persona que le estás corrigiendo el error, quizás Dios le concede que se arrepienta. Porque si vos vas al choque siempre al choque, en lugar de atraerlo, lo vas a espantar. ¿Sí? Y Hebreos capítulo 5, un texto que ustedes me han escuchado varias veces aquí, 5, versículo 1 y 2, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente. ¿Con quién? Con los que responden rápido, con los que realmente se muestran serviciales, con aquellos... No. Dice que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Porque, ¿qué?
porque Él también está rodeado de debilidad. Esto vamos a hablar cuando hablemos sobre la crianza en amor, que muchas veces nuestra impaciencia viene porque no nos consideramos a nosotros. Y muchas veces nuestra impaciencia viene porque nos creemos superior al otro. Pero este la verdad que no anda tan bien en la fe, no responde tan bien como yo respondo al Señor con tanta obediencia. Hasta que al momento, lo que se llama el karma, dicen en el mundo, ¿no? Al momento sale un error nuestro, un pecado nuestro y nos damos cuenta que incluso capaz estamos más abajo todavía que él. Pero dice que el sacerdote en el Antiguo Testamento, entre todas las cosas que se podrían mencionar, se dice que él debía ser paciente, mostrarse paciente con los ignorantes y con los extraviados, con los difíciles de amar. Con los difíciles de amar. Es muy fácil amar, hermanos. Es muy fácil amar a los que con los que nos llevamos bien. Es tan fácil amar a nuestros amigos. Es tan fácil amar a un hijo obediente. Es tan fácil amar a un hijo servicial. Es tan fácil amar a un hijo que realmente saca todo 10 en la escuela. Es tan fácil amar a un hijo prolijito que tiene el cuarto ordenado. Es tan fácil amar a un hijo trabajador. Lo difícil es amar al hijo perezoso, al que no estudia, al que se muestra rebelde. A ese es difícil de amar. Y es ahí donde se hace notoria la paciencia. Si realmente tenemos paciencia. Así que es una gran virtud de un líder esto, y es lo que lo califica en verdad para poder liderar dentro de una familia. Cristo dijo, aprended de mí que soy, y esa mansedumbre está relacionada justamente con la paciencia. La mansedumbre es la cualidad de carácter que nos ayuda a ser equilibrados, sensatos, y está directamente relacionada con la paciencia. Moisés destacó porque era el hombre más manso de la tierra y perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida cuando perdió la paciencia. Siempre que había un problema en Israel, Moisés daba la vuelta, se arrodillaba y oraba al Señor. Incluso cuando el pueblo pecó seriamente, que el Señor dice, para destruir, te voy a llevar a otro pueblo mejor. Moisés dijo, no. Si tú vas conmigo, perdona al pueblo. Oró por ese pueblo que mientras él estuvo en el monte, 40 días, 40 noches allí escuchando la voz de Dios y venía con esas maravillosas tablas de la ley escritas con el dedo de Dios. Él llegó abajo y estaban estos idolatrando a un becerro. Terrible. ¿Qué hubiera hecho usted con esas tablas? Por la cabeza, uno por uno. Pero él agarró y se postró en oración por todo ese pueblo que él amaba, con los que había vivido, en verdad. Pero cuando él se le acabó la paciencia, que el pueblo le pedía agua, y él le dijo, rebeldes, ustedes rebeldes, voy a hacer salir agua de esta peña. Y golpeó la peña enojado. Y después de eso Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Perdió la paciencia. Hay mucho más allí, pero el caso es que perdió la paciencia. Queridos hermanos, es una gran virtud y es algo muy serio el tema de la paciencia por los daños que causa no solo a las personas, sino a uno mismo. Tremendo. La paciencia es la manifestación práctica del amor. Bueno, si alguien dice, yo te amo, bueno, pero si no les tienes paciencia, es una gran contradicción. ¿Sí? Así que tómelo eso. Es una gran contradicción. Si no me tenés paciencia, no mamá. Así que por más que me lo escribas en tarjetita, me lo mandes con el oso de peluche, todo demás, no importa. Vos, si me amás, me vas a tener paciencia. ¿Sí? Como el Chavo, ¿no? Téngame paciencia, algo así. Cuando amamos, pensamos más en el otro. Nos importa cómo nuestro comportamiento y nuestras reacciones afectan su vida. Pensamos en eso cuando nosotros somos pacientes, ¿sí? Cuando amamos, somos más comprensivos, ¿sí? Y eso es la muestra de paciencia. ¿Somos comprensivos con qué? Bueno, con las debilidades y las falencias del otro, pero también con las diferencias de carácter y capacidades dentro de... A los que ustedes tienen más de un hijo en casa, ya lo saben, no hace falta que yo haga un estudio sobre esto, son diferentes. No hay dos hijos que sean iguales, ¿verdad? Uno es más callado, otro más extrovertido, uno es más tranquilo, el otro más activo, uno se enoja enseguida y el otro es mansito, así muy pachorriento. Y pasa eso, son diferentes, son diferentes. La paciencia manifestada, o mejor dicho, el amor manifestado en paciencia, hace que en verdad el padre, el líder de hogar, en verdad sea comprensivo con esas diferencias de carácter. Y no está queriendo que todos los hijos sean como Pepito. Todos tendrían que ser como Pepito. O cuando va a retarlos, vos tendrías que haber sido como Pepito. Bueno, no, de ninguna manera.
¿Cuántas heridas dejan esas expresiones, no? ¿Cuántas heridas dejan esas expresiones en el corazón de los hijos? ¿Sí? Es comprensivo con las distintas tendencias pecaminosas que los hijos tienen. Si usted no sabe todavía esto, papá, sus hijos son pecadores. Y en la medida que van creciendo, más van a ir manifestando su naturaleza pecaminosa. Y deben saberlo. Voy a decir algo muy particular, que seguramente si no lo experimentó, gracias a Dios el Señor les ha guardado de eso. Y si no, quizás lo llegue a experimentar. Pero algunos padres que tienen sus hijos desde pequeñitos en la iglesia, la salvación no depende de los padres, es una gracia de Dios darle salvación a los hijos. Pero los padres deben educarlos conforme a los principios bíblicos. Y a veces los padres dicen, wow, van bien, les gusta la iglesia, y responden cuando leemos la Biblia, van memorizando versículos, wow, responden a mi voz, todo lo demás, hasta que de repente, ¡pum!, llega la adolescencia y ahí se revela qué hay en el corazón realmente de los hijos. Y algunos se convierten al Señor y dicen, wow, qué bueno, dicen los padres, pero otros se revelarán. Sucederá. En más de una familia sucederá. Y ahí llega la crisis de los padres. Yo pensaba que era creyente, que no, pero debe ser, y llega la crisis de la negación, de no quieren aceptar que su hijo no es salvo, o su hija no es salva. Es la crisis de la negación, hasta que después la aceptan si no conocen al Señor. Pero ahora está en este problema, se entregó a malas amistades, o en verdad es lo que sea. Dice, no puedo creer hasta donde yo. Es pecador, va a llegar hasta donde llegue. Recuerdo haberle dicho hace años atrás a un matrimonio, haberme dicho con cuidado, si eso pasa con su hija, pero ustedes prepárense para lo peor, porque en el camino que va pueden pasar cosas peores. Y uno diría, bueno, pastor, usted lo va, prepárese porque es un pecador que ha rechazado el Evangelio. Y cuando uno rechaza el Evangelio, pero prepárense en su corazón para aún así seguir manifestando amor en una manera coherente, que es lo que vamos a hablar cuando hablemos de crianza, ¿no? Pero los padres deben ser comprensivos con esos. Deben ser comprensivos que tienen incrédulos en su casa. Tienen personas que no conocen al Señor. A veces los padres se olvidan de eso y quieren, porque están yendo con ellos a la iglesia, quieren que se comporte como cristiano y no lo son. Sea comprensivo con eso también, ¿sí? Y con las diferentes situaciones que ellos viven día a día. Cuando amamos, pensamos en las consecuencias y somos cautelosos en las decisiones que tomamos, ¿sí? ¿Cuántos impacientes patean el tablero enseguida? Acá hay que pegar 3, 4 gritos y ya está, el problema se soluciona. Y quizás sí, hay padres que pegan 3, 4 gritos y todo queda en silencio. Pero lo que queda rota es el alma. El problema se terminó, pero eso no sabemos si ayudó a la persona en realidad. No sabemos si ayudó a los hijos. Y ese es el problema. Tratar con las personas es un asunto delicado, podemos causar daños de por vida, por eso es tan importante la paciencia. La paciencia es necesaria porque la respuesta al liderazgo no siempre es de la mejor manera y hay que saber soportar el rechazo, la rebelión y el menosprecio. Y a usted, papá, si todavía sus hijos no pasaron de verlo como un ídolo a verlo siendo su enemigo, atenti, prepárese. Porque mientras son niños, los hijos ven a papá, es Superman. Es más que Superman. Seguro papá le gana a Superman. Pero cuando llega la adolescencia, papá se transforma en el ogro. Y si no se resuelven los conflictos porque vienen serios, papá se vuelve en el peor enemigo. Y es ahí donde usted tiene que tener paciencia. Paciencia. Y no bajarse al nivel de su hijo. No se baja al nivel de su hijo. Tenga paciencia. ¿Sí? Vamos a hablar de cómo se manifiesta eso según la Escritura. En el mundo hay cierta jactancia en aquellas personas que son mecha corta, ¿no? Sí, no, conmigo no te metas porque yo soy de mecha corta, como jactándose. Pero no es ninguna virtud ser de mecha corta, porque significa que no tenés control sobre vos mismo. Es algo malo ser de mecha corta, porque significa que no sabes controlarte, y si no sabes controlarte, ¿cómo vas a gobernar la vida de otras personas? Es terrible eso. Se jactan en verdad y se autoelogian porque nadie los controla, pero son ciegos a su propia debilidad. Así que la paciencia es una gran virtud. Un líder que controla su enojo es respetado, admirado y tiene gran dominio propio. Inspira confianza y tranquilidad, ¿sí? Viajé una sola vez con alguien que manejaba, pero wow, así en medio de la avenida Pascua, allá yendo para allá, en un momento donde estaba
tránsito pesado, ¿sí? Pero ¿cómo me llevaba? Pero yo lo veía manejar con tanta seguridad, y yo iba tranquilo, porque no lo veía nervioso, no lo veía, me daba tranquilidad, capaz chocábamos, pero chocábamos tranquilos. Pero cuánta confianza inspira un líder paciente, y no uno que se está enojando a cada rato porque no sabemos para qué lado va a disparar, uno que está tembloroso, no inspira ninguna confianza, pero un líder paciente sí, un líder paciente sí. Un líder paciente tiene una esposa e hijos felices, de verdad, esposa e hijos felices. La paciencia es la virtud de los grandes líderes. La paciencia es la virtud que refleja el carácter de Dios, por eso es una gran virtud. Hay un japonés, que algunos de ustedes ya lo escuchó, sabrá a quién me refiero, que vive en Colombia y que él se ha dedicado a dar conferencias para marcar la diferencia entre colombianos y japoneses, más entre latinos y japoneses, pero él señala a Colombia. Todos los latinos nos involucramos ahí. Marca las diferencias culturales, como una nación que le cayeron dos bombas atómicas, de repente ahora es una potencia y todo lo demás. ¿Cómo se recuperan? Bueno, cultura. Hay una forma de pensar y una forma de actuar muy diferentes. Y en una de esas conferencias, este japonés, él señala lo que acá en Latinoamérica hablamos de carácter fuerte y lo que en Japón se refiere con carácter fuerte. Y uno dice acá en Latinoamérica, carácter fuerte es ese que te grita y te habla y que decide y te manda y todo lo demás, ¿no? Carácter fuerte. Pero en Japón, dice, el que es de carácter fuerte es alguien que uno lo ve ahí, tranquilo, casi impasible ahí, que no se lo perfil bajo. Dice, ¿ese tiene carácter? Sí, ese tiene carácter. Porque sabe controlarse, sabe cuándo tiene que enojarse, no se enoja por cualquier cosa, está ahí tranquilo, él se controla, eso es tener carácter. Y eso es tener carácter según la Biblia. No está nada errado este japonés. Eso es tener carácter según la Biblia. Paciencia. ¿Qué desafío, no? Y para esto, ¿quién es suficiente? Jesús. Nadie es suficiente, dice Pablo. Necesitamos a Cristo para esto. Amado Dios, nosotros reconocemos que la demanda de la Escritura sobre la manera en que lideramos, la forma en que lideramos, excede nuestra capacidad, va más allá de lo que podemos hacer. Y por eso es que precisamos de Cristo en nuestras vidas, de su gracia, de su poder, para que nosotros aprendamos a ser pacientes con nuestros semejantes, pero especialmente con nuestra familia, dentro del seno del hogar, para poder reflejar a Cristo a través de nosotros. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.